este es nuestro taller de cine mensual que tenemos gracias a la Hispanic Canadian Arts and Culture Association, que nos da la oportunidad de poder tener esta media hora para poder conversar. Gracias a las personas que vieron nuestro video anterior sobre mujeres al borde de un ataque de nervios, la gente que comentó, que nos mandó mensajes y que estuvo con nosotros ahí en nuestra página de Facebook y en YouTube. Así que ustedes pueden comentar también. Déjenos sus ideas de alguna película que quieran comentar para la próxima vez. Esto es muy sencillo, películas populares, de directores de habla hispana o de ascendencia latina, ¿cierto? Películas iberoamericanas que nos han impactado a todos, bueno, durante nuestro tiempo como cinéfilos. Tratamos de tener cinéfilos garantizados 100% cinéfilos en este foro, así que espero que podamos cumplir con nuestro propósito del día de hoy. Quiero presentarles primero a Juan Gabaza, él es español, es periodista, es un amigo, un cinéfilo también, una persona que aprecia mucho el arte. Fue crítico de música por muchos años, ¿no? En medios españoles. Juan, cuéntame un poquito sobre ti. Sí, bueno, tú sabes, como buen colega mío, que el periodismo es una profesión que es un amplio océano, pero muy poco profundo. Es decir, tocamos muchos temas, tenemos que abordar muchos temas, pero yo uno de los que he trabajado más a lo largo de mi carrera, y son ya 30 años como periodista, ha sido la crítica musical, pero luego también por una afición personal me ha gustado mucho el cine. No soy crítico cinematográfico, soy un cinéfilo. No sé si 100%, me has puesto mucha presión antes de empezar el programa, pero bueno, intentaremos estar a la altura de las expectativas que has generado. Perfecto. Y bueno, también tenemos a Ángelo Gallegos Arrazola, él es un cinéfilo, nos conocemos hace unos años por, por razones personales también. Ángelo, te quiero preguntar, tú eres de familia chilena y guatemalteca, ¿sí? Sí. Y sí. además, bueno, y eres canadiense, ¿no? Naciste acá. ¿Cómo llegaste a apasionarte tanto por el cine, que es un medio que muchas veces para gente que es más joven no se vuelve un arte exclusivo, ¿no? Yo sé que te gusta mucho el cine. ¿Me puedes contar un poco sobre por qué te gusta el cine a ti? Bueno, por muchos años yo creo como mucha gente, cuando miraba películas, miraba yo todo, ¿cómo se dice? Surface value, ¿verdad? Lo que miras físicamente es the sort of what you get, right? Y no fue hasta como en medio del high school que me involucré en un estudio de media, donde verdaderamente entendí que el significado de una imagen tiene más que entendimiento que lo que aparenta. Puede ser algo tan sencillo como los colores, el significado de un objeto en un área en la esquina, si está puesto en medio, qué significa. And then, we got into things like foreshadowing, and then, y no fue hasta que YouTube, una plataforma muy grande, ¿verdad? Donde hay gente que tienes tantos críticos que hablan de películas y sus pensamientos. No fue hasta que yo encontré un crítico que yo oí y me comenzó a hablar de una película que no me recuerdo cuál era. Y lo habló de una forma que dije, bueno, yo nunca lo había considerado de esa forma, ¿verdad? Because again, I watch everything surface value. I think whatever's on screen, that's what you get. And then I'm like, I watched it again through his perspective, and I think, oh yeah, that's interesting, That's an interesting way of looking at it. And ever since then, it's just been, ha sido como creciendo el amor que tengo por cine. There's just so much detail, so much attention that you take for granted when you're watching it on screen. And there's so much meaning behind things, right? Behind performances, there's so much. Y Ángel, tú tienes algo muy bueno, que eres una de esas personas que va al cine a ver alguna película que quieran ver y luego pones tus críticas online también, ¿no? Vienes de vuelta en tu auto, te he visto, you just can't wait, no puedes esperar, vas en tu auto de vuelta ya en tu carro dando tu crítica, así que ¿has tenido buen feedback también de personas que te ven de vez en cuando? De vez en cuando, cuando me encuentro con alguien en la calle, me dicen, hey, ¿qué pensaste de esa película? O algo así. Y no me quiero, como digo, ponerme ese papel de crítico de por sí. I just consider myself a casual viewer, right? I'm still learning just as much as everyone else is in this whole thing. But I just love talking about movies, I don't know why. I just like sharing thoughts. It's like this energy, that you share between people. And there's so much, hay mucho atrás de la interpretación de otro ojo, si puedes decirle, otro lente, puedes decir. You get so much more out of a film. Algún día nos vamos a explicar por qué nos gusta tanto el cine. Exacto, un día.
Así que bueno, sería una plática entera. eso. Y lo hemos invitado para poder hablar sobre un clásico, uno de los clásicos de los 50 en Latinoamérica, pero también en el mundo. Mucha gente me sorprende cada vez más tratar de encontrar cineastas, ¿cierto?, de todas partes que admiran a la persona de la que vamos a hablar hoy, que es Luis Buñuel. Un gran director. Yo cada vez me vuelvo más loco por el cine de Buñuel. Cada vez lo he vuelto a ver. De alguna manera el hecho de emigrar también me da otra visión distinta, entendiendo también todo lo que tuvo que pasar. Vamos a hablar muy en la superficie sobre Buñuel, que creció tuvo la fortuna de poder crecer en este grupo de intelectuales, ¿cierto?, españoles, que además tuvo que enfrentar, por supuesto, la Guerra Civil Española, muchos problemas en su país, tener que salir desde su país. Ya antes de salir, él ya era un transgresor en el tipo de cine que hacía, el cine surrealista. Me parece, bueno, y Juan, te voy a dar unos minutos luego para que me lo comentes, pero me parece también que el surrealismo en sí, que muchos hablan de Dalí como el padre del surrealismo, no se llamaba de esa manera cuando Dalí pintaba y cuando Buñuel hacía todavía, ¿no? Y bueno, y como todas las corrientes, como todas las vanguardias tienen muchos padres, explicar quién es el padre del surrealismo, quién fueron los padres del surrealismo es muy complicado, fundamentalmente porque no surgió en España, quizá habría que localizarlo fehacientemente en París, en torno a un grupo de gente en el que estaba, por supuesto, Pablo Picasso, y al que se incorporó Luis Buñuel cuando desde España se vino a Francia. Pero ahí es muy interesante la biografía de Luis Buñuel, un aragonés como yo. Además, cuando me llamaste para hablar de Buñuel y me preguntaste, ¿de dónde es? Vivirán cerca, dije, ¿no? Vivirán cerca ustedes. Él es de Calanda, él nació en Calanda, yo nací más al norte, pero somos aragoneses, de la tierra que vio nacer a Luis Buñuel y a Goya, probablemente dos de los talentos más importantes de la historia de la creación. Y Luis Buñuel es interesante porque él nació en una familia acomodada. Él era un pequeño burgués, su padre era un rentista, que le permitió tener una vida bastante licenciosa, porque además, de hecho, todos los estudiantes que se encontraron en la residencia de estudiantes de Madrid, donde Buñuel coincide con Pepín Bello, con Lorca, con Dalí, eran todos niños bien, gente que podía permitirse viajar a Madrid, estar en una residencia y empezar a construir ese microcosmos creativo que, por supuesto, venía avalado por el hecho de que todos ellos, como colectivo, eran un núcleo brillante de creación, era una fábrica de ideas, pero individualmente eran unos talentos naturales, cada uno en su área, Lorca en la poesía, Dalí en la pintura y Buñuel en el cine. Entonces, como tú bien dices, cuando Buñuel empieza con sus primeras Relación, digamos. Relaciones con el cine, no cuando empieza a rodar, sino cuando él se empieza a identificar con el cine, cuando él empieza a explorar lo que realmente le interesa del mundo del cine. Probablemente esas ideas ya anidaban en la cabeza de Buñuel, pero nadie les puso el adjetivo de surrealistas. Él mismo, además, cuando uno lee, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer la maravillosa biografía de Buñuel, que es El último suspiro, que escribe a cuatro manos con Jean-Claude Carré, él se ríe mucho, porque Buñuel, como buen aragonés, era muy cínico, él se ríe mucho de la obsesión de los críticos por intentar buscar el simbolismo en cada escena de Buñuel. Él se reía de eso. Dice, a veces los críticos creen que saben más que yo de lo que he intentado plasmar en la película. Y es interesante porque cuando tú me llamaste, lo primero que hice fue regresar a El último suspiro, el libro de Buñuel, para recordar qué es lo que escribió él sobre el ángel exterminador, y es interesante cómo él mismo se ríe de los críticos que se obsesionaban con buscar en cada fotograma un simbolismo, una analogía, cuando las cosas aparentemente son mucho más sencillas de lo que muchos críticos quisieron ver en el cine de Buñuel. Y bueno, como tú decías, Buñuel era una persona burguesa que era de una familia de dinero, adinerada, donde él podía, probablemente pudo ir a París y como tú decías, y España y poder tener cultura, digamos, tener este privilegio, ¿no? Hoy que se habla tanto de privilegio, Buñuel era un privilegiado, pero en el momento en que llega la guerra civil a España, ¿no? Y cambia todo, Buñuel, después de, bueno,
invitamos a nuestro espectador, ¿cierto? A que ellos puedan revisar también la vida de Luis Buñuel, no queremos abarcarlo todo, pero él termina de alguna manera saliendo, exiliado desde España, cuando la dictadura de Francisco Franco ya estaba en sus primeros años, digamos, y llegó a un lugar a un lugar latino, digamos, pero que era tan diferente de lo que era España, que era México. Y México, bueno, es una cultura totalmente distinta, pero además el cine que se estaba haciendo en México era un cine muy prolífico. Había cierto tipo de patrón que había no sé. Bueno, es que además cuando Buñuel llega a México es cuando México está viendo la edad de oro de oro, exacto, cuando estaba la ranchera y estaban estos melodramas tan profundos, ¿no? Que quedaron tan marcados. La vez pasada que hablamos a propósito de Almodóvar, decíamos qué tanta influencia tenía él sobre el melodrama mexicano, ¿no? Que era tan fuerte. Sin duda, sin duda. Sí, sí. Pero Buñuel entonces llega y él llega con esta inventiva y a él le ponen algunas trabas en los estudios. Le dicen, miren, lo que ustedes hacen es muy interesante, ¿no? Hablemos de la escena del perro andaluz, ¿no? Que seguramente lo ha visto Ángelo, ¿no? Cuando está el ojo abierto y hay una navaja que pasa, que es tan común. Él llega con ese con esa ruptura y en México le decían, no señora, aquí usted tiene que hacer musicales y tiene que hacer películas de ranchera, ¿no? Y la niña rica que se enamora del pobre. Y en base a ese melodrama, bueno, Buñuel nos dio pura joya. Todo lo que yo veo de la época de Buñuel en México es precioso, es una maravilla. Estuve viendo Él, que se la recomiendo, así que pues, seguramente ya la conoce Juan. Y lo que me sorprende es que hablando de esta gracia que le causaba a Buñuel los signos, ¿no? Que todos eran signos, ¿no? Las historias cuando uno las cuenta de las películas son todas muy simples, ¿no? Yeah. Él es la historia de un tipo celoso de una esposa, ultra celoso, bueno. Cuando hablamos de El Ángel Exterminador, que ya lo vamos a explicar, básicamente es un grupo de personas que no puede salir de la casa. Sí, por ejemplo, con el caso no se trata de destripar la película, pero con el caso hay una escena que tiene una fuerte carga simbólica, que es la del oso, que está en la casa. Sí, bueno, Buñuel explica que durante años los críticos rompieron la cabeza intentando explicar qué representaba el oso. Para muchos el oso era el marxismo que atacaba el capitalismo representado en esa burguesía, ¿no? Y él decía, precisamente, además lo dice en el libro, dice, bueno, era un oso, sin más. Era un oso. Yo nunca pretendí que el oso representara nada más que lo que él era, un plantígrado, ¿no? Y esto, ¿sí? No, digo que esto es muy recurrente. Yo a veces he pensado que también, como insisto, como Buñuel era un cínico, muchas veces he pensado que también él intentaba provocar a los críticos. A veces los críticos tenían razón, pero que él intentaba provocarlos y jugar con ellos, porque en realidad era un hombre que estaba de vuelta de todo. No le interesaba para nada ni el mundo del cine, ni la industria del cine. Era un hombre que le gustaba el cine y que le gustaba crear, pero no le gustaba nada de lo que había alrededor de la industria cinematográfica. Siempre lo consideraba él mismo como ante todo como una fuente de ingreso, ¿no? Era su trabajo, digamos. Y le gustaba crear y hacerlo muy bien, como tú decías, y no. Estuve viendo una entrevista muy buena que hay en el Criterion Collection con Silvia Pinal, la actriz de la protagonista, digamos, de Viridiana y del Ángel Exterminador, y ella decía, es la mujer de Gustavo Alatriste, que fue el productor de la película. Durante muchísimos años fue el gran mecenas que permitió que Buñuel pudiera hacer estas películas. Así es. La historia es muy interesante, pero en este caso, perdón, antes de comenzar, me pasó lo mismo en el taller anterior. Vamos a comenzar. Estamos hablando del Ángel Exterminador, esta película de Buñuel, que es básicamente, como decíamos, una película de un montón de gente de dinero, muy adinerada, muy elegante, ¿no? Allí en México, en una cena, que de pronto, por motivos que el espectador tendrá que darse cuenta, ¿cierto? No pueden salir ni siquiera de la casa. Estamos hablando de un cuarto, ¿no? Estamos hablando de un cuarto y al principio hay unas cosas muy extraordinarias que pasan. Por ejemplo, la servidumbre, ¿no? Los sirvientes se quieren ir de la casa, pero rapidísimo quieren salir cuanto antes, los cocineros quieren dejar la comida y salir. El único que se queda es el mayordomo, ¿no? Que es más cercano a la familia, ¿no? Es un poco más salamero, ¿no? Él es, en Chile tiene una frase una palabra muy graciosa que le usan, dicen el chupamedia de los jefes, ¿no? Que está ahí con ellos. Él sí se queda y durante un tiempo indeterminado, que aparentemente son varios días, están estas personas en la casa. La cena, digamos, después
cuando termina la cena y están tomando sus copas y no pueden salir. Eso es todo, ¿no? Ujú. Básicamente eso es todo la película. Y Ángelo, tú la viste hace muy poco. ¿Me puedes contar un poco tus impresiones sobre la película? Oh my gosh, no sé dónde comenzar. Para comenzar, así, yo sé que en esta época